Llegó la hora, llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro con nuestros invitados especiales tocando el tema el cristiano y la política. Antes de darle, quiero lanzar una pregunta a nuestros dos invitados. ¿Cuál es el rol del cristiano en la política? ¿Cuál debería ser el rol del cristiano en la política? Pero antes, queremos a nuestros invitados que nos están mandando sus mensajes, también leer los mensajes que están enviando. Les agradecemos. Dice, hay un trasfondo importante en el tema del cristiano y la política. El doctor Laitano indicó que el 85% son cristianos de denominación y no de obras, ¿verdad? Están atentos, doctor Laitano. Y dice, este es un problema que se observa entre los creyentes de las iglesias. Somos cristianos solo el domingo, cuando estamos sentados en la banca de la iglesia, y el resto de la semana, donde dejamos a Dios, ¿verdad? En las diferentes áreas, en los diferentes donde nos desenvolvemos, debemos nosotros exaltar el nombre de Dios. Dice, buenas noches, Dios les bendiga. Tengo 2 años de haber aceptado las cosas de Dios y lamentablemente acepté una precandidatura para alcalde. Me arrepiento porque en la política no hay amigos, no hay lealtad, hay que ser mentiroso, hipócrita y tantas cosas negativas que hay que tener para llevarse por delante a cualquier persona, independientemente que tenga razón o no tenga razón. Usted viera cómo me han tratado hasta de sinvergüenza y los del mismo partido, pero yo los perdono y también los perdona Dios, dice Carlos García, ¿verdad? Muy interesante la opinión de Carlos García. Dice nuestro oyente Oscar Rivera, el problema es que en la política y el dinero Dios se encargará de los usureros, peor si se ocultan en la palabra, lo que estaban diciendo nuestros invitados, ¿verdad? Y dice, saludos, una pregunta, se graduó en la ENCA 88, Alfredo, dice Héctor Pineda, y sí, ¿verdad? Soy egresado de una escuela normal de varones en el año 88, ¿verdad? Héctor Pineda, y bueno, un saludo muy especial a Héctor Pineda, ¿verdad? También un docente. Denis, dice nuestro siguiente invitado, es una tarea bien difícil para el pastor, sin embargo, es importante que se defiendan ciertos puntos como la libertad, el respeto a la ley y el diálogo, dice. Es muy interesante, ¿verdad? Muy bien, sí. Nos dice Gumercindo Hernández. Les agradecemos a cada uno. Dice, hola, no es correcto para un cristiano participar en la política. Recuerden, el poder corrompe. Estamos hablando de diferentes opiniones. Les miro desde Corquín, Copán. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de este programa, este foro. Llegó la hora hasta Corquín, Copán. Dice Bessie Arelí Caballero, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos hablando de un tema muy importante. Qué bueno que nuestros oyentes están dando puntos de vista. Están activos, sí. Y están activos, importantes, ¿verdad? No estamos diciendo, en este foro tenemos la verdad absoluta. Hay 3 verdades, la suya, la mía y la de Dios. Y siempre la de Dios va a ser esa verdad que va a trascender, que va a formar criterio y a formar carácter. Por eso llegó la hora, es un foro de principios y de valores. Yo quiero preguntarles a ambos invitados, ¿cuál es el rol del cristiano en la política? A pesar de que hay controversia, ¿cuál es el rol del cristiano en la política? Doctor Leitán. Pastor, mire, tenemos ya, utilizando un término médico, una resonancia magnética o una tomografía de nuestra realidad. Eso está determinante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Y las repeticiones en cada ciclo de nuevos partidos, etcétera. O el relevo de un partido por otro. Eso ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer? Porque hay que hacer algo. En primer lugar, quiero decir que mientras no haya paz en el corazón de los hondureños, nunca habrá paz en el país.
Pero paz no significa el cese de problemas, de hostilidades, etcétera. Esto va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y si nos remontamos a la raíz hebrea, paz significa también ausencia de dificultades. Hay presencia de provisión, de libertad, de amor, de discernimiento. Y mientras no probemos esa paz, no vamos a tener realmente lo que buscamos. Sabemos que es una montaña de corrupción, que no la vamos a desmoronar de un día a otro, pero hay que comenzar a horadarla. Y yo lo voy a hacer con un ejemplo, recordando al gigante Goliat que se pasaba en medio del campamento de los hebreos y de los fariseos, retando día a día, 24 horas, que si había un valiente que se enfrentara con él, que si le ganaban, se rendían los fariseos, pero que si se rendían los hebreos iban a ser sometidos hasta que Dios intervino. ¿A través de quién? De David. Y Dios envió a David a traer la respuesta que necesitaba en ese momento el pueblo hebreo. Dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones de Dios? Porque el pueblo hebreo, con esa amenaza diaria, había levantado una atmósfera negativa de la cual los hebreos se metieron. Y vivían con temor, con inseguridad, con intranquilidad, con miedo, y cada día escuchando eso. Honduras, con este problema de corrupción, se ha metido esa atmósfera negativa de pobreza, de indiferencia, porque tenemos que señalar esto. El pueblo hondureño es indiferente a la situación que está pasando. A él lo que le interesa es el fútbol y se acabó. Aún más, también muchos que profesan ser cristianos se han adherido a ese tipo de situación. Yo estaba escuchando, pastor, el remolino o la revolución o la inquietud que ha ocasionado la venida de este señor Messi. La gente está dispuesta a todo contar de ir a mirar a este hombre. Pero hay cosas prioritarias que establecer antes de ir a ver un jugador. ¿Cómo podemos o qué debemos los cristianos hacer para despertar esa pasión por Cristo? ¿Cómo podemos canalizar ese entusiasmo y hacer ver a nuestro pueblo hondureño que está sometido o que se ha adaptado, se ha acomodado y es indiferente, apático, indolente a lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Cómo lo despertamos de esa modorra, de ese letargo espiritual? Si aún entre los mismos cristianos hay conflicto. A mí me incomoda escuchar a un cristiano hablar de otro cristiano en términos groseros, pesados y abusivos. Irrespetuosos totalmente. ¿Cómo es posible que de la misma boca pueda salir veneno o pueda salir amargura y pueda salir dulzura? Inconcebible, esto lo dice la Biblia. Amén. Nosotros los hondureños, los cristianos, que estamos convencidos que Dios nos quiere aquí donde estamos luchando, que debemos abrir la puerta a la bendición y cerrarla a la maldición. Pero ¿cómo discriminamos cuando viene la bendición y cuando viene la maldición? Ese rol de nosotros los cristianos que estamos trabajando en esto. Porque tenemos que ser guiados. ¿Quién es el agente ejecutivo de Dios en la tierra? Amén. El maravilloso, precioso, bendito, todopoderoso, incomparable, sobrenatural, eterno Espíritu Santo. Él es el agente de Dios. A Él debemos buscar, de Él debemos depender, pero no lo estamos haciendo. Por otro lado, la Biblia dice también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿En Amén. quién está la gracia de Dios? No es en cualquier cristiano, porque para mí hay cristianos justos, verdaderos, como hay algunos que profesan decir y que realmente no son más que mentiras, Amén. falsos. Entonces, el Espíritu Santo tiene que guiar nuestra vida para hacer lo que nos corresponde. Dice que cuando en Judá habían reyes sobrios, reyes temerosos de Dios, todo el pueblo era temeroso de Dios. Y era bendecido. Porque era la cabeza y había Amén. bendición. ¿Por qué? Porque la unción de la cabeza baja a través del manto hasta el borde de la vestidura. Si eran reyes honestos, pueblo honesto. Si eran reyes
indiferentes, reyes corruptos, el pueblo era corrupto porque tenía el modelo a seguir. Amén. Entonces, ¿cómo estamos modelando los cristianos para nuestro pueblo hondureño? Estamos con este tema tan importante, con dos invitados especiales, el cristiano y la política. Y el doctor Letano tocaba un tema muy importante. Decía él, bueno, viene un jugador de talla internacional, quizás uno de los más famosos de los últimos tiempos, y los boletos valen 10,000 empiras, creo que el más barato 5,000 empiras, y la gente está dispuesta a endeudarse para entrar. La salvación es totalmente gratis. Cristo pagó por ese boleto para que nosotros entráramos gratuitamente y no queremos entrar. Pero no queremos salirnos del tema, porque el tema es la política y el cristiano. Queremos agradecer a todos aquellos que están mandando sus comentarios a través del WhatsApp. Un cristiano puede participar en la política, dice nuestro televidente, toda vez que se mantenga con la fidelidad puesta en Dios y haciendo las cosas que le agradan a Él. Tiene que ser un cristiano puesto a prueba, dice Gloria Mendoza. Agradecemos a Gloria Mendoza por ese mensaje, ¿verdad? Dice, el tema va más allá de si el cristiano aspira a un puesto político o se incorpora a una campaña política o por quién va a votar. También hablemos de los cristianos que no se involucran en ninguna actividad política, pero en redes sociales comentan y sus palabras cometen homicidio con sus palabras. Es importante, dice, porque escrito está, mas yo os digo que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Agradecemos esa participación muy especial de nuestra televidente que nos están enviando a través de esta red social. El fútbol, la llegada de Messi es ceremonia del demonio, dice un oyente que se fue al extremo, de King Dong, ¿verdad? Bueno, el tema es el cristiano y la política. ¿Cuál es el rol del cristiano en este proceso? Bueno, podemos cruzar los brazos, ¿verdad? Encerrarnos dentro de la iglesia y estar orando. Y la oración no es mala, es maravillosa, pero el rol, ¿cuál es el rol del cristiano y la política? Es lo que están nuestros invitados especiales hablando, y agradecemos a todos aquellos que nos están enviando los mensajes a través del WhatsApp. Estamos recibiendo bastantes llamadas, pero por favor, no podemos contestarlas. Sí, vamos a dar lectura a los WhatsApp que lleguen al teléfono que aparece en pantalla. Leonardo, licenciado Leonardo, el rol, ¿cuál es el rol del cristiano? Mire, es realmente un tema bonito el rol del cristiano, pues, o sea, se resume en aquella palabra que dice que nosotros somos sal y luz, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser un poco más amplio en la respuesta. Muchas veces nosotros miramos en nuestras ciudades, por ejemplo, personas que no tienen qué comer. Nosotros miramos en nuestras ciudades personas que no tienen dónde vivir, personas que no tienen trabajo, personas que no tienen una salud adecuada. ¿Cuál debería ser nuestro rol como iglesia en esas cosas? O sea, la toma de decisiones para que esas cosas mejores se hacen en los puestos de toma de decisión. ¿Por qué nosotros no podemos entrar a esos lugares de toma de decisión de alguna manera y poder contribuir a hacer algún tipo de cambio en estas cosas? Claro que se puede. Mire, yo por algún tiempo estuve hablando de algo que se llamaba la misión integral, y a mí me causa mucha tristeza muchas veces en las iglesias ver cómo la apatía a involucrarse en las cosas de la ciudad, en las cosas de la polis, en las cosas de la política, nos hace realmente ir en contra de lo que Dios nos ha pedido en su palabra. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve preso y no me fuiste a ver. ¿Sabe qué es eso? Eso es política. Eso es política, exclusivamente política. Y usted tal vez no lo entienda así, pero si alguien tiene hambre, nosotros tenemos que ver de qué manera suplir a estas personas. Y no estoy hablando de asistencialismo, estoy hablando de crear oportunidades para que la persona pueda realmente desarrollarse como persona y como ser humano.
Ese debería ser. ¿Y cómo es que nosotros los cristianos, siendo mayoría, dicen que somos mayoría los evangélicos, tenemos el país más pobre del mundo? ¿Por qué? Porque nos abstraemos y nos decimos, no, es que yo no voy a participar en eso porque no, eso no me afecta ni me molesta. Sí, pero entonces dejamos en manos de impíos que solo quieren su propio beneficio, las cosas, y terminamos teniendo lo que tenemos, ¿verdad? Un país altamente corrupto, un país altamente empobrecido, no pobre, sino empobrecido, un país con enormes carencias, un país donde los mismos cristianos se pasan quejando de sus autoridades porque no hacen bien las cosas. Y entonces, ¿cuándo vamos a tomar la acción nosotros para poder tratar de influir, de llevar la luz y la sal de Cristo? Mira, busquemos qué hace la luz o qué hace la sal. Uno de los grandes atributos de la sal en aquel momento, cuando se escribió la palabra de Dios, además de dar sabor a las cosas, porque dan sabor a las cosas, también buscaban preservar aquellas cosas que se corrompían, que se corroían, como la carne, por ejemplo. Si usted cubría con sal, y todavía pasa eso, ¿verdad? La carne salada, si usted cubría con sal, la carne no se podría. Bueno, ¿y dónde estamos entonces esas personas que debemos aportar esa sal a un mundo que se está pudriendo, por amor de Dios? ¿Dónde estamos? Tenemos un país altamente empobrecido, altamente corrupto, se está corrompiendo, se está pudriendo, y los cristianos como que no salimos de nuestra pequeña burbuja, que está bien que le demos prioridad siempre a las cosas espirituales y a la predicación del Evangelio, pero debemos ser un poco más integrales y ver que hay personas que están sufriendo, y están sufriendo porque personas que no deberían estar ahí están, ¿verdad? Porque priorizamos algunas cosas en base a nuestra propia conveniencia y no a la conveniencia de la colectividad. O sea, el rol del cristiano en cualquier área, no solo en la política, es llevarlo, he dicho un montón de veces y lo voy a seguir repitiendo, es llevar la vida de Cristo, la vida del cristianismo, es cristianizar la política. Ese es el rol del cristiano, ¿verdad? Y no politizar nuestra creencia, eso nunca debe pasar, jamás, y tenemos que entender bien esas cosas, separarlas completamente. No debemos politizarnos como cristianos, pero sí debemos cristianizar la política. Muchas gracias, qué bueno. Después de dar lectura a algunos mensajes que nos están enviando, vamos a ir a una pausa comercial, pero quisiera leer antes de la pausa comercial María Sánchez. Nos dice María Sánchez, fortaleciendo lo que está diciendo el licenciado Leonardo Pineda, dice: buenas noches, claro que sí, los cristianos pueden ejercer el rol de la política. Cuando los justos gobiernan, el pueblo Amén. Se alegra. Amén. Es Gloria momento que varones temerosos gobiernen y lideren al pueblo hondureño. Queremos dejar bien claro, si alguien tiene un llamado eclesial, sigamos. Yo creo que los que Dios nos ha llamado y estamos ejerciendo, pidiéndole todos los días a Dios misericordia para que nos ayude a seguir ejerciendo, sigámoslo haciendo. Pero si hay cristianos con catadura moral, preparados, porque algo bien importante, licenciado, es y doctor Reinieri, que no solamente es tener el deseo, sino tener el conocimiento para ejercer aquel cargo, aquel puesto que vamos a llevar bendición al país, que vamos a llevar bendición a las familias y que vamos a fortalecer a Honduras, esta nación que necesita de los mejores hombres y de las mejores mujeres que estén en esos puestos de influencia y de toma de decisiones. Después de estos anuncios comerciales, seguiremos con este tema, el cristiano y la política.